Hola, buenos días. Otra vez estamos hablando de territorios desigualmente integrados en la globalización. Hemos presentado las causas de la jerarquización de los espacios. Hemos empezado una clasificación de espacios a escalas diferentes, empezando por los centros que impulsan la globalización. Y ahora llegamos a los territorios periféricos y los espacios marginados. Vamos a ver también esta clasificación a escalas diferentes, empezando por una escala mundial, eh, en la que encontramos estados periféricos o estados marginados. Territorios ejecutan las decisiones de los centros, algunos no logran aprovechar la globalización y estos espacios pues se llaman periferias. Uh, Periferia significa algo que no está céntrico, pero que pertenece al fenómeno, al proceso. Periférico se debe entender en el ámbito económico, porque una periferia económica puede encontrarse en el centro geográfico de un país, un poco como el macizo central en Francia, y a veces estos espacios periféricos son más que periféricos, son espacios marginados, son espacios más o menos olvidados por la globalización y pueden convertirse hasta en antimundo, es decir, un espacio informal, ilegal, con actividades ilegales pues, que dominan y que transforman, producen el espacio. A escala mundial podemos decir primero que están países periféricos parcialmente integrados alrededor de los centros que animan la globalización. Tenemos también otros países que se integran por la exportación de productos mineros, por ejemplo, como Mauritania, que se integra gracias a su hierro, Níger por su uranio, Algeria gracias a su gas, México por su petróleo. Tenemos también la exportación de productos agrícolas, Kenia, por ejemplo, que exporta té y que exporta también frijoles que podemos encontrar en los supermercados de Francia. Es también posible exportar productos manufacturados aprovechando una mano de obra barata, como pasa con Bangladesh. Algunos países en vías de desarrollo se integran también por los servicios como el turismo. Las islas caribeñas, por ejemplo, se integran por el turismo, actividades bancarias también es verdad. Filipinas, por ejemplo, se puede integrar no solo a través de una mano de obra barata en industrias, sino también en el transporte, como con sus marineros. Uh, Se puede integrar también por servicios financieros. Kenia, por ejemplo, se especializa en el pago por móvil, la gestión del pago por móvil. Por supuesto, para integrarse en la globalización, ser un país sin salida al mar, sin costa, entonces es una desventaja. Es más difícil conectarse. Pero claro, cuando un producto es estratégico, es muy interesante. El país se integra, sin embargo, pues como Níger, el uranio de Níger es un producto estratégico y entonces empresas y estados no vacilan en interesarse a estas riquezas. Otro tipo de categoría se utiliza, se habla de los países menos adelantados, los PMA. Es una clasificación de la ONU. Los criterios que se toman en cuenta son el Producto Interno Bruto per cápita, que es inferior a $900. Tenemos también el retraso en el desarrollo humano, el IDH, que toma en cuenta salud, escolaridad, alimentación. Y tenemos también la vulnerabilidad económica, la estabilidad
de los países. Y con estos criterios llegamos ahora mismo a 46 países menos adelantados, 33 en África. Es una clasificación evolutiva, ya que cada año se hace y países salen de esta categoría, como Vanuatu, por ejemplo, en Oceanía en 2020. Hay también países que se niegan a integrar esta clasificación y por eso, por ejemplo, Zimbabue en el sur de África no está presente. Estos países sufren globalmente una falta de infraestructuras, como por ejemplo en Haití, único PMA de América, sufren la pobreza de masas, sufren el aislamiento, es lo que pasa con un país como Bután, que se encuentra en el norte de Bangladesh y el este de Nepal. Es un país que está sin salida al mar y que limita el turismo. Son países que sufren la inseguridad, como Yemen, como Sudán del Sur, y todos estos elementos, por supuesto, son factores repulsivos para las empresas multinacionales, porque estos elementos, falta de infraestructura, pobreza de masas, que significa pocos clientes, aislamiento, inseguridad, por supuesto, ponen en peligro la inversión directa, extranjera directa. La economía de estos países a menudo depende mucho de la remesa de los emigrantes, es decir, del dinero que los emigrantes envían a su familia. Estos países sufren más precisamente lo que llamamos la fuga de cerebros, es decir, los estudiantes, las personas cualificadas que emigran y no vuelven, porque puede ser interesante la emigración cuando las personas van a mejorar su cualificación, van a estudiar y vuelven. El problema es que a menudo estas personas emigran y no vuelven, porque no quieren sufrir otra vez la falta de equipamiento, la falta de comodidad y la inseguridad. Otro fenómeno que podemos observar es que estos países son dependientes de la ayuda internacional. Un país como Somalia sufrió, por ejemplo, una hambruna. Son países marginados, pero la verdad es que no totalmente. No totalmente, la situación es evolutiva. Pueden integrarse por materias primas como uranio en Níger, por su mano de obra barata. Bueno, ya se conoce en el caso de Bangladesh, pero en Madagascar, por ejemplo, se pues desarrolla una actividad de centros de llamadas telefónicas gracias a sueldos bajos, algo como 300 euros al mes. Y eso, por supuesto, que atrae a las empresas que necesitan tener estas plataformas de llamadas telefónicas de ayuda al cliente. Algunos países también se esfuerzan en mejorar, en diversificar sus actividades, como Ruanda, por ejemplo, que desarrolla nuevas tecnologías. Y, como le decía, la clasificación cambia cada año. Países salen de esta categoría de forma regular. Otros países son países marginados. Otros países, pues, no exactamente, porque ya lo habéis visto, tenemos pasarelas entre las tres categorías. Cuando hablo de países periféricos, parcialmente integrados, países menos adelantados, estados cerrados, bueno, a veces hay pasarelas, pero aquí tenemos estados fallidos, es decir, estados que no logran controlar su territorio, eh, que no logran integrarse en los flujos internacionales o que pierden su integración en los flujos internacionales o que se integran pero por flujos ilícitos. Algunos ejemplos, el caso de Libia, pues Libia era un país petrolero con una dictadura férrea, la del coronel Gaddafi. Con la primavera árabe, Gaddafi perdió su poder
y empezó en el país una verdadera guerra civil. Tenemos ahora diferentes coaliciones que se disputan el poder. Lo vemos, tenemos dos grupos en la costa y tenemos también en el interior, en la zona desértica, fuerzas locales que no pertenecen a ninguno de los dos primeros grupos. El problema es que en este contexto pueden desarrollarse todos los tráficos, tráficos humanos, tráficos de petróleo y también puede crecer el terrorismo. Es lo que pasa, Libia puede convertirse, ya se convierte en una base por ejemplo, Al-Qaeda o el Estado Islámico. De la misma forma, Yemen es un país dividido entre una rebelión en el este, que además es una rebelión chií, y por eso recibe la ayuda, el apoyo de Irán, mientras que el este, zona suní, recibe la ayuda de Arabia Saudí, y es también una zona de influencia en la que se encuentra ACPA, es decir, Al-Qaeda, en la península arábica. Bueno, así que es un país completamente dividido y nadie controla totalmente este territorio. Eso permite a grupos pues, islamistas, grupos terroristas, instalarse y crear bases de formación para sus miembros. Otro ejemplo de estado fallido se trata de Somalia, un país también en situación de guerra civil, completamente fragmentado hoy en día. Tenemos en teoría un país, Somalia, con capital en Mogadiscio. El problema es que en realidad está totalmente dividido. Tenemos en el norte una república autoproclamada independiente, Somaliland, desde 1991. Tenemos también territorios que son muy autónomos, por ejemplo, el estado de Puntland desde 1998, estado que se considera como miembro de Somalia, pero que concretamente se comporta como si fuera independiente. Y en el sur tenemos territorios controlados por un movimiento islamista que se llama Al-Shabaab, que se afilió al Estado Islámico y que entonces formó un Emirato Islámico de Somalia. Pues otra vez es un país entonces que se ha vuelto más o menos por el terrorismo islamista una forma de antimundo. Es lo que pasó también con la piratería que se desarrolló en las costas, ya que los pescadores somalíes empezaron a buscar otros recursos que la pesca para mejorar su cotidiano. Países cerrados existen también. Aquí tenemos uno de los más famosos del mundo. Se trata, por supuesto, de Corea del Norte. Estamos en Pyongyang. Estamos en una plaza importante. Lo que vemos aquí es lo que todos los visitantes que llegan al país tienen que hacer, es decir, ofrecer flores e inclinarse frente a las estatuas de bronce, las estatuas gigantescas de bronce del padre y del abuelo del actual dictador. El de la izquierda es el abuelo, se llama Kim Il-sung, y el de la derecha es el padre, se llama Kim Jong-il. Es un país que desarrolló fuerzas armadas muy importantes, más o menos 1 millón de soldados, están en pie de guerra, ya tiene armas nucleares, existe un alto nivel de paranoia y miedo de una invasión por parte de las fuerzas imperialistas de Estados Unidos. Y la frontera de este país con Corea del Sur es la frontera quizás más militarizada y cerrada del mundo. La vemos aquí porque los dos países están en situación de guerra hasta hoy en día, ya que después de la guerra de Corea hubo un armisticio, pero nunca un tratado de paz.
Aquí estamos en Ashgabat, en Turkmenistán, en la capital de Turkmenistán. Lo que vemos es un monumento en honor al presidente del país, una estatua dorada, como no. Aquí tenemos otra estatua dorada del presidente hoy en día, que más o menos tiene todos los poderes, a pesar de elecciones que se producen. El presidente se llama Gurbanguly Berdimuhamedov y, bueno, está dirigiendo uno de los estados más cerrados del mundo. Aquí vemos la frontera de Turkmenistán y con Uzbekistán, pues no es tan impresionante como la frontera entre las dos Coreas, pero sin embargo es una frontera que es una frontera muy vigilada y que puede ser peligrosa. Este mapa pues resume la situación porque vemos los territorios, no solo los centros y las periferias integradas, sino también los territorios marginados, pues países menos avanzados o países en crisis, regiones con estadios fallidos. Vemos también con una línea verde márgenes entre protección y explotación. Pero aquí entramos en otra escala. Entramos en una escala nacional, ya no estamos a escala internacional, entramos dentro de los países, Canadá, Rusia, China y Brasil, por ejemplo. Lo que vemos ahora, en efecto, a escala nacional, permanecen desigualdades socioespaciales. Y primero, la globalización agudiza las desigualdades sociales. En efecto, en las metrópolis la segregación socioespacial es muy fuerte, una clase media emerge en los países en vías de desarrollo e integra en la sociedad de consumo, pero la población pobre queda excluida. Pequeños campesinos, trabajadores migrantes. Y, de forma global, 1.000 millones de personas viven en una gran precariedad y en margen de la globalización. De forma global, el 8% de la población dispone del 86% de las riquezas. Esta desigualdad la vemos en este mapa que muestra el coeficiente de Gini por país. El coeficiente de Gini es un indicador que permite medir la importancia de la desigualdad social en un país. Efectivamente es un número. Cuando nos acercamos, cuando en teoría 1 sería la igualdad perfecta, 100 sería la desigualdad total, es decir, una persona que lo posee todo y los otros que no tienen nada. Bueno, claro que son situaciones imposibles y teóricas, pero lo que vemos aquí es que hacia el rojo más oscuro tenemos la desigualdad más marcada, lo que observamos, por ejemplo, en Brasil o en el cono sur de África o República Centroafricana, mientras que con el azul más oscuro vamos hacia la situación de desigualdad más limitada, pues lo que podemos observar, por ejemplo, en los países de Escandinavia. Notamos, pues, efectivamente, cómo la globalización pues, permite la emergencia de una parte de la población, permite que una parte de esta población se enriquezca, pero no permite acabar, se nota, con la miseria o la pobreza extrema. La globalización agudiza las desigualdades también regionales, no es un fenómeno solo social, sino también regional. Lo vamos a ver con ejemplos. La globalización refuerza las desigualdades territoriales, amplía el contraste entre las interfaces, litorales, metrópolis, en contacto con los flujos mundiales y los campos interiores a menudo marginados. De eso tenemos un ejemplo perfecto con Camboya. En Camboya podemos ver aquí por provincia la tasa de pobreza en cada región. Y lo que podemos ver es que la provincia de Phnom Penh es la capital, tiene una tasa baja. Es lo mismo con la provincia Kokong en Preah Sihanouk,
porque aquí encontramos la ciudad de Sihanoukville, que es el gran puerto de Camboya, un puerto favorecido por China con su proyecto de ruta de la seda. Y lo que podemos observar es que en Phnom Penh la tasa de pobreza es del 7%, en la ciudad de Sihanoukville de 20%, mientras que en las zonas rurales más remotas del noroeste llegamos hasta un 84% de pobreza. En países desarrollados podemos observar este tipo de fenómenos. En países desarrollados como en Estados Unidos, territorios pueden sufrir la desindustrialización y un declive, tanto demográfico como económico. Aquí tenemos dos zonas de Estados Unidos, noreste y el Cinturón del Sol. Aquí lo podemos representar bajo forma de esquema. El Cinturón del Sol es una zona con buen tiempo en el sur y también con industrias de alta tecnología, con actividades más modernas, son las zonas motrices, las zonas más dinámicas del país. En el noreste tenemos el cinturón industrial, es la zona industrial más antigua, es la primera zona del país, y en esta zona, pues que pongo aquí en gris, tenemos lo que llamamos el cinturón del óxido. El cinturón del óxido, Rust Belt en inglés, la ceinture de la rouille, es una zona que industrializada muy importante, una zona industrial muy importante. Aquí se concentraba la explotación de carbón, aquí se concentraba la producción siderúrgica, la producción automóvil, pues producción automóvil alrededor de Detroit, por ejemplo, producción metalúrgica y siderúrgica entre Cleveland y Pittsburgh. Pero el problema es que con las minas de carbón que se agotaron, con la industria que sufrió la competencia asiática, por ejemplo, muy fuerte, esta zona que fue una zona industrial motriz se convierte en una zona pues más o menos abandonada. Tenemos ese tipo de paisaje, lo que llamamos los barbechos industriales, les friches industrielles, es lo mismo en francés. Se multiplican pues estos barbechos con ruinas de industrias, y como las actividades retroceden, la población también. Hablando de Detroit, por ejemplo, fue una ciudad muy dinámica por la industria automóvil y ahora es una ciudad que poco a poco sufre decadencia urbana. Es, como dicen los ingleses, shrinking city. Es una ciudad que poco a poco disminuye. Y tenemos sectores completamente abandonados de la ciudad. Sectores abandonados, y es muy espectacular, pero aquí también tenemos fenómenos evolutivos. Algunos barrios pueden seguir abandonados, otros pueden poco a poco recolonizarse, reconstruirse. Vamos a ver un poco el ambiente en Detroit, la evolución, a través de un video. Ya han pasado muchos años desde que el último tren salió de la estación central de Michigan. Desde su cierre en 1988, la monumental terminal ha empeorado su estado de construcción, convirtiéndose quizás en una de las mayores ruinas de Detroit. Mientras algunos signos de reurbanización empiezan a aparecer, las ruinas cumplen otro papel: ser atracciones turísticas. Son como unas pirámides antiguas o algo así. Es uno de esos lugares completamente destruidos, pero al mismo tiempo increíbles. Un lugar enorme. Creo que es un lugar genial y cada uno se sorprende al verlo. Este sentimiento es compartido por el artista local Lowell Boileau. En los años 90, él creó Las Fabulosas Ruinas de Detroit, un sitio de internet que ofrece un tour virtual por la decadencia de la ciudad. Una de las primeras escalas de la visita es el sótano de su edificio, que solía ser el Teatro Michigan y que ahora podría ser, irónicamente, uno de los parqueaderos con más diseño en el mundo. Su historia cuenta la historia de la ciudad.
Bien, usted está parado en el lugar donde Henry Ford creó su primer auto. En los años 70 se abrieron teatros en los centros comerciales suburbanos con estacionamiento gratuito. Este teatro muere. ¿Por qué? No tiene parqueadero. De alguna manera pueden ver la crisis de Detroit y de los automóviles en este lugar. Ahora luchando contra la bancarrota, Detroit está lejos de sus días de gloria. Pero incluso en el tour de ruinas es claro que las cosas están mejorando, al menos para una parte de la ciudad. Puedes ver que hay un montón de nuevos edificios allá. Es probable que estén siendo renovados por la demanda de apartamentos. Esto era una ruina, ahora está siendo convertido en un hotel boutique. Lowell dice que está triste porque la ciudad está perdiendo sus ruinas, pero admite que la restauración es mejor que la demolición. Para muchos estos edificios son su salvación. Hemos perdido muchas de estas piezas que me gusta llamar grandes obras de arte, como esculturas. ¿Pero acaso dejarías un Rodin o algo así afuera sobre el césped? Mientras las ruinas van desapareciendo en el centro de la ciudad, el resto sigue luciendo como una de ellas. El gobierno local está gradualmente derrumbando casas desocupadas, pero con un estimado de 78.000 edificios aún vacíos, las ruinas de Detroit no desaparecerán muy pronto. Pues es un paisaje muy impresionante, lo podemos ver aquí, pues con casas en ruinas, estadio en ruina, teatros, cines, aquí pues laboratorios. Es un fenómeno pues que es impresionante y además vemos aquí los contrastes espaciales que podemos observar en Estados Unidos. Es la primera potencia económica del mundo y sin embargo pues tenemos zonas muy dinámicas y que se desarrollan, pero también otras que quedan abandonadas. También espacios interiores, espacios poco poblados son menos integrados. En algunos países, como el oeste de China, por ejemplo, la zona costera es la más poblada, la más dinámica, la más activa. Algunos de estos espacios proporcionan materias primas, pero su explotación se hace a menudo en detrimento del medio ambiente. Es lo que vemos en Amazonia, es una zona remota del noroeste de Brasil, es un frente pionero y se explota destruyendo su riqueza que es el bosque. Un bosque que no crece otra vez después de esta destrucción masiva. Es lo que vemos aquí. Una destrucción que se hace por el fuego y que permite después cultivar estas tierras con rendimientos, la verdad, que no son muy interesantes porque con el bosque que desaparece, con la lluvia que destruye poco a poco el suelo. Los resultados, bueno, son buenos algunos años, pero no mucho tiempo. Y además estamos aquí en una zona que más o menos es el Far West de Brasil, ya que encontramos a traficantes de droga que no quieren testigos de sus actividades. Tenemos los que explotan el bosque con la madera exótica, la madera más preciada. Claro, los pueblos indígenas quieren proteger su territorio. Los campesinos muy pobres del noreste vienen aquí esperando una vida mejor. Mineros vienen también a explotar este territorio y todo eso provoca pues una destrucción medioambiental y también tensiones y violencia. A escala local tenemos también estos fenómenos de contrastes y barrios marginados, pero eso es el tema del video que viene. Gracias.